Dentro del tema de funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, pasamos ahora a ver las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son las del tipo que tenéis aquí, logaritmo en base a de x. Esta sería la función que vamos a representar. Ya sabéis que la base de un logaritmo siempre tiene que ser positiva. Sí que es cierto que no tiene por qué ser un número entero, simplemente tiene que ser positivo, no puede ser 0, y distinto de 1, porque no podemos calcular el logaritmo de base 1 porque no existe. No podemos conseguir logaritmo 1 de 3, no podemos elevar 1 a ningún número y que nos dé 3, por ejemplo. ¿Vale? Entonces la base tiene que ser positiva y distinta de 1. En función de cuál sea la base, la representación será diferente. Aquí tenéis cómo sería la curva. ¿Vale? Puntos importantes es que la imagen de 1 es 0. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo de 1 me da igual cuál sea la base, siempre va a ser 0. ¿A qué número tenemos que elevar a para que nos dé 1? Me da igual que la a sea un 2, un 3 o un 4. El resultado es 0. 4 elevado a 0, 1. Pues siempre va a coincidir que la función logaritmo en base a de x, sea cual sea la a, pasa por el punto 1, 0. Va a ser un punto de corte con el eje x. La imagen de 1 es 0. La imagen de a es 1. ¿Qué quiere decir? Que si en la x pongo una a, logaritmo en base a de ¿a qué número tengo que elevarla para que me dé a? Pues a 1, lógicamente. En este caso, si os fijáis, la función vale 1 cuando la x vale 3. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función que yo tengo aquí representada, la que he elegido es logaritmo en base 3 de x, porque para x igual a 3, la función vale 1. Si siguiésemos haciendo puntos de corte, pues lo lógico, el siguiente punto a buscar es buscar aquí un número entero que sea fácil de resolver. Por ejemplo, x igual a 9. Logaritmo en base 3 de 9 es 2. Pues si continuáramos la función por la derecha, nos falta aquí pantalla, en el 9 la función valdría 2. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica, aunque parece que se vuelve horizontal, sigue creciendo infinitamente. A un ritmo despacio, pero sigue creciendo infinitamente hacia arriba. En cambio, en el eje vertical tenemos una asíntota. ¿Vale? Bueno, luego lo veremos. Vamos a seguir en orden con la diapositiva. Dice que la función es creciente si a es mayor que 1. Es la que tenemos representado. En este caso tenemos un 3. 3 mayor que 1, por lo tanto tenemos una función creciente. Luego veremos qué pasa si la a es un valor entre 0 y 1. ¿Vale? La función nos saldrá al revés. También pasará por el 1, 0, pero nos saldrá una función decreciente. Luego vemos algún ejemplo. Dominio de esta función, pues todos los reales positivos. ¿De qué números sabemos calcular el logaritmo? De números positivos. Del 0 tampoco sabemos calcular el logaritmo. No hay ningún número al que elevemos a que nos dé 0, ni ningún número negativo. Por tanto, el dominio, todos los reales positivos, o puesto en forma de intervalo desde 0 abierto hasta más infinito. El recorrido serían todos los reales. Podemos obtener en esta función el valor que queramos, tanto negativo, esta función tiende, ya lo hemos dicho, tiene una asíntota hasta menos infinito, y en el eje vertical también a lo mejor tenemos que dar valores muy grandes para obtener en la y valores grandes, pero podemos alcanzar cualquier valor del eje y. Por tanto, el recorrido, todos los reales. Asíntota vertical en x igual a 0. Cuando x se acerca a valores muy próximos a 0, el logaritmo es un valor negativo muy bajo, pero nunca llega a valer, nunca podemos calcular el logaritmo de 0, por tanto, es una asíntota vertical. Y esta es una función que no tiene ni máximos ni mínimos, tampoco presenta ninguna simetría y, por supuesto, tampoco es periódica. Bueno, aquí tenemos varias funciones representadas. Logaritmo en base 2 de x, en base 3, en base 4 y en base 10.
para que veáis que en función de la base tenemos distintos grados de curvatura de la función. Fijaros que logaritmo en base 2 de x, cuando la x vale 2, pasa por el 1. O sea, la imagen de 1 es lo que nos da la base de la función. Es decir, si cogemos, por ejemplo, la función verde, fijaros que vale 1 cuando x es igual a 3, porque la base es 3. La función azul, logaritmo en base 4 de x, pasa por el 1 cuando la x vale 4, y esta función roja o naranja ya no la vemos en pantalla porque es logaritmo en base 10 de x y alcanzaría 1 cuando la x es igual a 10. ¿Vale? Entonces aquí conforme mayor es la base, crece más lentamente, pero sí que es cierto que cuanto mayor es la base también se acerca antes a la asíntota. ¿Qué ocurre cuando tenemos una base entre 0 y 1? En este caso vamos a coger bases que están entre 0 y 1. Si os fijáis, un medio, un tercio, un cuarto, y lo comparamos, os he puesto también logaritmo en base 2, que es la función que hemos visto hasta ahora. Pero si la base es menor que 1, la curvatura que obtenemos es simétrica respecto del eje x. Cosas importantes, sigue pasando por el 1, 0, porque aunque la base sea una fracción, ¿a qué número tenemos que elevar un medio para que nos dé 0? ¿A qué número tenemos que elevar un medio para que nos dé 1? Pues sigue siendo el 0, ¿vale? Pues entonces pasa por el punto 1, 0. Os he puesto también logaritmo en base 2 de x para que veáis que la función morada y la función naranja son simétricas respecto del eje x. Es decir, si la base hacemos el inverso, la función es la simétrica respecto del eje x. Esta pasaba por el punto 2, 1 y ahora esta otra pasa por el punto 2, menos 1. Con las curvaturas pasa lo mismo que antes. Cuanto más nos acercamos a 0, cogemos un cuarto, antes nos tendemos a la asíntota, en este caso hacia más infinito. Y por el otro lado la curva pues va adquiriendo valores negativos más lentamente. Vamos a modificar un poco la función. ¿Qué pasa si a la función le añadimos una constante? Cuidado, esta constante se la añadimos no al logaritmo, sino al resultado. ¿Vale? Por ejemplo, partiríamos de la función logaritmo en base 2 de x, que sería esta función morada, pasa por el 1, 0. ¿Vale? Si a esa función le sumamos 1, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desplazando verticalmente la función hacia arriba, ¿vale? Porque al resultado que obtengamos le vamos a sumar 1. Pues la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba. Si sumamos 2, se desplaza 2 unidades, y si restamos 1, en lugar de sumar, pues lo que hacemos es desplazar para abajo. Si la desplazamos hacia abajo, pues en lugar de pasar por el 1, 0, pasaría por el 1 menos 1. ¿Vale? Si tenemos un desplazamiento de la función importante, el punto de corte con el eje x nos cambia. Habría que calcularlo. Para calcular el punto de corte con el eje x, recordar que son los puntos que la y vale 0, pues tendríamos que resolver una ecuación. Pondríamos un 0 en la función, pasaríamos esta vez restando y calcularíamos pues, el valor del logaritmo. Más cosas importantes, y es que aunque sumemos el valor que sumemos aquí, la asíntota vertical se mantiene en x igual a 0. Lógicamente, si la desplazamos hacia arriba, va tendiendo antes a ese valor 0, al valor menos infinito cuando la x tiende a 0, y si le restamos un valor, pues lógicamente se separa más verticalmente. Vemos aquí el desfase de una unidad que hay entre todas las funciones. Este desfase igualmente lo tendríamos en esta posición, aunque parezca que las curvas están más juntas, pero si lo miramos en dirección vertical se mantiene esa unidad de diferencia. Otra variante de la función. Ahora lo que hacemos es sumar un número, pero al valor del que calculamos el logaritmo. O sea, esa e más b lo ponemos entre paréntesis
porque está dentro del logaritmo. Si tomamos como referencia otra vez logaritmo en base 2 de x, nuestra función morada, que pasa por el punto 1, 0, ahora lo que hacemos es, en la función verde, calcular el logaritmo en base 2 de x más 1. Así que conseguimos que nuestro dominio en la función morada empezaba en el 0, 0 abierto, o sea, sin cogerlo. Ahora en la función verde nuestro dominio empieza en el menos 1, porque si aquí ponemos un valor negativo, pero que sea mayor que menos 1, la función sí que, ese valor sí que pertenece al dominio. ¿Cómo detectamos este valor? Pues la manera más sencilla es hacerlo con la asíntota. Si os fijáis, la función que no le sumamos ninguna constante, la asíntota está en x igual a 0, la función verde, la asíntota pasa a estar en x menos 1, pues quiere decir que le hemos sumado un valor 1 positivo. La azul, la asíntota pasaría a estar en x menos 2 y esta naranja, la asíntota pasaría a estar en x menos 3, porque hemos ido aumentando una unidad. Importante, esto pasa igual que las exponenciales, si sumamos este valor, aunque parecería lo lógico desplazarnos hacia la derecha, pero cuando sumamos 1 implica desplazamiento hacia la izquierda. Igual que antes, vemos que la función está separada una unidad horizontalmente. Aquí también lo podemos ver claramente por los puntos de corte con el eje. Valores positivos de b, función hacia la izquierda. Valores negativos, aquí no he puesto ninguno, pero si hubiéramos puesto logaritmo en base 2 de x menos 1, la función hubiese venido por aquí con asíntota en x igual a 1. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa porque veáis la relación que hay entre la función exponencial y la función logarítmica. Son funciones que podríamos considerarlas inversas. En azul tenemos la función exponencial 2 elevado a x, fijaros que pasaba por el punto 0,1 y la función logarítmica, están aquí cambiados los colores, este sería color naranja, esta es la función logarítmica, pasa por el punto 1, 0. Igualmente este punto, aquí pasa por el punto 1, 2, pues la logarítmica pasa por el punto 2, 1. O sea, puntos por los que pasa la función exponencial, la logarítmica pasaría por los mismos puntos, pero cambiando las coordenadas. Podríamos trazar un eje de simetría y veríamos que son funciones simétricas. Si doblásemos el papel por el eje, las funciones coincidirían. Os pongo otra imagen para que veáis otra función distinta, en este caso con el 5 de base, tanto en el logaritmo como en la potencia. Tendríamos una función simétrica, la curvatura es distinta, pero cambia en las dos funciones de la misma manera la curvatura. Recordar entonces que para representar, ¿cómo representaríamos las funciones logarítmicas? Para representar las funciones logarítmicas buscamos puntos de la x, valores de la x, que sean fáciles para calcular nuestra función. Si no, en este caso, por ejemplo, logaritmo en base 5, pues sabemos que pasa por el punto 1, 0, ya tenemos un punto muy claro. Entre el 0 y el 1 a lo mejor no es necesario dar puntos, simplemente la dibujamos de manera asintótica hacia el eje vertical, que tiende hacia la asíntota, y hacia aquí pues podríamos ver que si el otro valor sencillo sería x igual a 25, que sabemos que pasaría por el 2, fijaos hasta el 25 la función no llegaría hasta el 2, pero entonces si nos falta papel lo que podemos hacer es con la calculadora pues calcular el logaritmo en base 5 de 4, por ejemplo, o de cualquier otro valor.